noches, bienvenidos a Conexiones en este viernes 23 de junio de 2017, al cierre de la semana. Se nos plantan varios temas en agenda para el análisis y la reflexión, sobre todo por los temas que han estado en los últimos 3-4 días en el debate. Vamos a hablar con nuestros invitados de varias cosas interesantes para hacer esta reflexión de fin de semana prácticamente. Saludos a ustedes que nos acompañan a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, Will Salgado, en el Twitter de igual manera. Si usted desea puede también descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos puede ver en cualquier lugar. Tendremos como siempre habilitados 2 números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla 2263-0023, 2264-9179 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Antes de presentárselos, queremos mostrarles un poco cuáles han sido los temas que han estado en agenda este día y que de alguna forma se han desarrollado durante la semana. La prensa gráfica dice en su madera de este día: congresistas de Estados Unidos tras dirigente del FMLN, 14 piden investigar a José Luis Merino por narco y lavado. Senador Marco Rubio advierte al gobierno por apoyo a Venezuela. Esta es la carta justamente confirmada el 19 de junio, la semana anterior, y donde estos 14 legisladores congresistas norteamericanos la dirigen, son republicanos y demócratas que la dirigen al Departamento del Tesoro, donde están pidiendo esa investigación en torno a José Luis Merino, el alto dirigente del FMLN. Tiene que ver el tema sobre el asunto de crimen organizado, narcotráfico, relaciones con la FARC. Pues bien, de esto estaremos hablando con nuestros invitados un poco también, inmediatamente, más o menos 24 horas después de que se conoció esa petición de los legisladores, que se hizo pública más bien el día de ayer. Ahora el FMLN en horas de la tarde, hace más o menos 2 horas, ha hecho un pronunciamiento donde en 5 puntos reitera evidentemente y obviamente el respaldo total hacia José Luis Merino en torno a lo que ellos califican acciones de la derecha radicada en Miami y también en el continente latinoamericano. Bueno, esto vamos a ver más adelante. Es un poco más el detalle de los rotativos congresistas de Estados Unidos que piden investigar a José Luis Merino. El senador Marco Rubio, donde advierte que apoyo a Maduro daña los lazos con Estados Unidos. La captura también se destaca acá de 4 policías y 10 militares. Se supone que en algunos casos no solo habrían asesinado a pandilleros, sino también a otro tipo de personas no vinculadas a los grupos criminales. El alcalde de Usulután, que entregó $39,000 a pandilleros, de acuerdo a la versión de la Fiscalía General de la República. Corte Suprema de Justicia, dice Diario El Mundo, declara reserva de auditorías patrimoniales. Mientras tanto, el director de la policía, Coto, dice que policías mataron gente sin nexos con las pandillas, lo que decíamos anteriormente. La UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Estado debe regular el tema del agua, que es un tema también que de repente podemos hacer algunas reflexiones con nuestros invitados. Declaraciones de John Wright, que pide que Sánchez Serén destituya al viceministro José Luis Merino. El FMLN con reclamos en 11 municipios por el tema de las internas, otro tema también que está en agenda, sobre todo porque lo que viene después justamente tiene que ver con esta exigencia al Tribunal Supremo Electoral que trabaje y evite caos electoral. Mientras tanto, Javier Simán, que será hasta el 30-31 de este mes, presidente de la ASI, ha presentado su renuncia y dice él: a partir del 1 de julio comienza una nueva etapa para mí con nuevos retos por delante. Todo el mundo entiende esto, obviamente que entonces está lanzándose por la precandidatura a la presidencia por el partido Arena. Esto sería la par obviamente del empresario Carlos Calleja. Hay algunos detalles también de esto. Pues bien, queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios Giovanni Galeas. Él es periodista y articulista, analista político también de nuestro país. Giovanni, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar aquí con Marvin. Perfecto, agradecemos también a Marvin Aguilar, es culturólogo y docente universitario. Bienvenido, Marvin. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, William. Un gusto también. Y bueno, perfecto. A los migueleños también. Exactamente. Pues bueno, antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Dicho esto, a ver, para comenzar, Giovanni, el tema muy caliente, digamos, durante la semana, sin duda alguna, tiene que ver con esta petición de 14 congresistas demócratas y republicanos hacia el Departamento del Tesoro. ¿Cuál es tu visión global? Después quizás nos vamos a los detalles, pero en términos generales. Bueno, tengo 2 puntos sobre este tema. Uno es que en el año 2007-2008 salió aquel tema de las computadoras de Reyes, Exacto. allá en Colombia,
cuando le bombardearon el campamento al comandante Reyes de las FARC, más bien en Ecuador, ¿no? En Ecuador, la zona exacto. fronteriza, En claro. zona fronteriza. Y ahí hubo unas computadoras y ahí habían unos mensajes cruzados y salió el famoso Ramiro, José Luis Merino a bailar. En realidad Ramiro. Sí, Ramiro, José Luis Merino. No decía José Luis Merino, en realidad. No es Ramiro, porque El era su seudónimo, seudónimo en de todo guerra, caso, claro. Pero el contexto indicaba, porque hicieron una visita con delegaciones del FMLN al Caguán cuando se estaba negociando Pastrana con las FARC, ¿no? Fue salieron las Shafiq, famosas fotos también, ¿no? Sí, fue Shafiq y fue José Luis Merino. Pero en esos computadoras había una relación más allá. Y vino un periodista del Washington Post por unos contactos, me fue a buscar y quería que yo le validara algunos puntos de una investigación que él había hecho sobre ese tema en ese momento. O sea, te consultaron a ti sobre... Sí, venía de Colombia y me mostró gran parte de la información y yo se la compré, porque era muy detallada, excesivamente detallada, y entonces decía... Este periodista había tenido acceso a documentos tenía de la todos los computadora. documentos, ¿Sí? no todos, pero tenía una gran cantidad. Washington Post Sí, consigue lo que claro, quiera, ¿no? Claro. Y había hablado con gente de la inteligencia colombiana, norteamericana, bueno, en fin. Entonces tenía un mapa del tema bien detallado y precisamente por la cuestión del detalle yo se lo compré y le digo, es prácticamente imposible que esto sea mentira, ¿no? Y escribí un extenso reportaje sobre eso, yo, de mi parte. Sí. Y con el periodista lo que trabajé fue validándole algunos aspectos locales que él no conocía muy bien de la trayectoria del FMLN, y de la jefatura y tal. ¿Por qué digo esto? Porque del examen de esos documentos, uno llegaba fácilmente a la conclusión: a este señor, José Luis Merino, lo van a meter preso a lo sumo dentro de un mes. Si no es que en una semana, yo estaba convencido. Por la gravedad de Sí. las revelaciones que ahí estaban. Totalmente. Todo lo que salía en las computadoras, porque se refería a secuestros, a operaciones logísticas en Guatemala, volados de armas, trasiego de armas, hasta drogas, ¿no? Y entonces yo dije, esto es verdad, no puede ser mentira. Entonces sí lo van a meter preso. El periodista me lo confirmó, me dice, es que así para allá va. Y yo solo le hice una salvedad, que por eso estoy contando esto. Le dije, mire, lo que pasa es que si meten preso a José Luis Merino, prácticamente están deshaciendo el régimen del 92, que fue el producto de los acuerdos de paz. Es un golpe tan fuerte en ese momento, en periodo electoral, al FMLN, que lo van a dejar fuera de combate, ¿no? Y ahí abrió una operación política muy extraña. Entonces el periodista me dijo, es que esto es bien probable, pero esto es verdad. ¿Qué pasó? Que no pasó nada. ¿Y crees tú que no pasó nada precisamente porque no se quiso poner en riesgo entonces algo así como decir Una de el dos. legado de los acuerdos de No, paz, esa es lo que una explicación significaba? política. Sí. Pero el asunto es que si los norteamericanos tuvieron esas pruebas en sus manos y no inventaron esa novela que yo me creí, entonces ¿por qué no lo metieron preso? Porque la institucionalidad norteamericana no juega eso. El Departamento del Tesoro son instituciones muy serias, muy serias. El asunto de los impuestos, Sí. toda la institucionalidad norteamericana, la fiscalía, todo, son muy serios y no se prestan a jueguitos así de vamos a fingir que, no creo. Entonces yo más bien tiendo a creer que no tenían nada sólido, que era una novela. Eso me hace pensar que en este momento, conociendo un poco Marco Rubio representa un grupo de políticos realmente, visceralmente anticubanos, antichavistas y tal, y bueno, tienen entre ceja y ceja el tema de José Luis Merino, ya Sí. no por lo de la FARC, sino por lo de ALBA, ya por la relación con Venezuela, porque ese es el punto sensible para José Luis Merino. Lo que no creo es que ese grupo de 14 congresistas represente al Congreso norteamericano en su sentido Claro, respecto al FMLN, claro. eso no lo creo. A ver, por favor, Marvin. Hay una cosa que casi nadie dice y es esto. La nota de los congresistas no es vinculante para el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro no está obligado a hacerle caso a esa nota. Eso es un punto que hay que decir. Lo otro es que en la nota, si ustedes la han podido leer, no dice pruebas. Habla de riqueza inexplicable y es bien vago. No incluso ni cita lo que tú acabas de decir, por ejemplo, que hubiera sido interesante que los senadores establecieran
la fuente de donde ellos creen que viene la riqueza. Ahora, entre pasillos lo que se establece es lo siguiente. Creen que Alba Petróleos, en la investigación que hizo el Faro, que ya todos la sabemos, Alba Petróleos sacó, según esa investigación, 300 millones de dólares del país hacia offshore de Panamá. Una especie de lavado, triangulación de lavado, de dinero. Exacto, de triangulación de dinero. Se cree que eso, los senadores creen que podría ser hasta 900 millones de dólares. Esa es la cuestión. La idea es de que, por ejemplo, Beca, Tu Financiera, todas las empresas que se organizaron aquí, Alba Alimentos, que quebraron, no era que quebraron, era que la intención era que quebraran. Porque al crear estas empresas y hacerlas quebrar, han permitido sacar hasta 900 millones de dólares. En el caso de Lecas, por ejemplo, llamó la atención que se hablaba de una inversión más o menos de 70, 72 millones de dólares. Y finalmente quiebra, ¿no? Exactamente. O sea, ahora bien, ¿de dónde se saca esta conclusión o de dónde la saco? De las investigaciones, por ejemplo, que ha hecho Carlos Chamorro con Albaniza. Que Carlos Chamorro ha documentado muy bien. Sí. Y en Nicaragua el supuesto, digamos, desfalco o movilización de dinero en Nicaragua ha sido de 3.000 millones de dólares. Para quien lo quiera leer, El Confidencial, ¿verdad? Sí, el periódico de Carlos Chamorro, y él cuando vino hace unos días a El Salvador explicaba eso. Entonces, al parecer, eso mismo es lo que creen los senadores que ha hecho aquí Alba Petróleo. Y efectivamente, no es en sí por Ramiro o por José Luis Merino, es porque José Luis Merino es el representante del Partido Comunista y es aparentemente el operador económico, ¿verdad?, de toda esta... Acá se dice el cerebro financiero, que es José Luis Merino. ¿Y ustedes coinciden en eso? A él le ha tocado, él es el, digamos, es el heredero político de Chafi Handal, y a él le tocó. Ahí pudo haber estado otro, ¿verdad? Y a él le tocó. Ahora, lo de la... hay otro elemento interesante también, que es por lo cual yo considero que no va a pasar nada. Es cierto, el Faro ha documentado muy bien la salida de los 300 millones de dólares del Salvador hacia Panamá. El punto es que es cierto, lo ha hecho Alba Petróleo, pero también hay un listado de 20 empresarios salvadoreños que han hecho exactamente lo mismo que ha hecho Alba Petróleo. Por lo tanto, eso no va a trascender a más, porque destapemos la olla, ¿verdad? Ahí solo tenés un caso, Alba Petróleo, pero tenés 20 más que van a implicar a financistas de arena. Pero aquí entran los juegos políticos. Totalmente. Y lo que decía y hay otra situación el tema venezolano. Las FARC. Aparentemente, según estos senadores, creen que Alba Petróleos ha lavado dinero para las FARC, que es el seguro de retiro después de la firma de la paz en Colombia. O sea, tú en eso podrías ahondar mucho más que yo, en el sentido de que cuando se firma la paz, los comandantes tienen que tener, digamos, así como se le dio a los combatientes aperos y tierras, que era como una especie de indemnización por haber participado en el conflicto armado, también los comandantes se tienen que llevar una indemnización, una pensión. Pero eso es algo que obviamente nunca se dijo, ni se dice. Claro, o sea, claro. No, sí, hubo una operación abierta de beneficio a 600 cuadros del FMLN. Exactamente, como una especie de indemnización para ellos. Eso está pasando en Colombia también. Entonces lo que pasa es que efectivamente las FARC en un momento fueron narcoguerrillas. Eso está documentado como los paramilitares y las FARC trabajaron con el mexicano, por ejemplo, miembro del cartel de Medellín, y como también después, para destruir el cartel de Medellín, trabajaron con el cartel de Cali. Eso hay hasta series de televisión. Sí, protección de cultivos y todo eso, ¿no? Ahora, ese es un dinero que hoy tienen que ya van a ser legales, que ya no van a haber guerra en Colombia, tienen que lavarlo. Y según los senadores estadounidenses, específicamente los de Florida, ¿verdad? Ellos son los que han convencido a los otros senadores, incluyendo los demócratas, para hacer un bloque, digamos, decir, miren, allá en El Salvador están lavando dinero para la guerrilla de Colombia que viene procedente del narcotráfico. Pero hasta el presidente de Wall Street se ha reunido con los comandantes de la FARC, ¿verdad? Se ha reunido allí en la selva con ellos para acordar el precio de la droga, ¿verdad? Porque los mercados internacionales están financiados por el narcotráfico. O sea, ¿tanto así? Tanto así. Bueno, HSBC
se ha ido de América porque lavó dinero de los carteles mexicanos para introducirlo Lo admitió a el Estados HCD. Unidos. Sí. Y no solo de Hubo los sanción, cárteles ¿no? mexicanos, Pero sino alrededor de que es esto. hasta de Al Qaeda. Sí. Entonces, el sistema financiero mundial está en mucho sostenido por dinero del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico. Eso es una cosa que lo sabe Naciones Unidas, eso lo ha dicho. Entonces, lo que están valiéndose de algo que ellos tienen acceso a esa información, pero no porque quieran meter preso a José Luis Merino. El punto aquí está en la posición que ha agarrado El Salvador, que es de abstenerse en la OEA, y que ha impedido y va a seguir impidiendo una condena de la OEA a Venezuela. O sea, están pasando la factura, desde tu punto de vista, eso es lo que está ocurriendo. Pero se la está pasando Marco Rubio. O sea, no hay que entender esto, ni que es el gobierno, ni que es el pueblo estadounidense, se lo está haciendo Marco Rubio. Y eso es, digamos, por una... ¿Y por qué lo puede apoyar el gobierno? Por ejemplo, Trump y todo eso. Trump ha hecho ese deshielo, detenido el deshielo con Cuba, porque ¿quién creen que es el que coordina la Comisión de Salud del Senado? Marco Rubio. Y una de las promesas de Donald Trump fue destruir el Obamacare. Y eso ya va a revisión la otra semana, ya quieren ir a votación. Entonces, ellos quieren destruir el Obamacare. Entonces, Donald Trump tiene que estar bien ahora, con Marco Rubio. ¿Y Marvin, cómo se queda ya, bien con Marco sí. Rubio? Atacando a Cuba. Ahora, pero el Departamento del Tesoro tendrá alguna información, es decir, tampoco los congresistas se van a ir un poco a hacer una solicitud sobre algunas especulaciones. O sea, No, pero mira, tú sabes los casos que el Departamento del Tesoro investiga a nivel mundial. Son miles. Pero mira, Claro. una vez Obama miles. dijo que Venezuela representaba una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Una frase totalmente ridícula, falsa. Venezuela no puede representar una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Vamos, Unidos. que no es Corea. Por volumen de Sí, fuerza, sí, tampoco. porque no tienen No es nucleares. Siria. No es Irán, O no. sea, no es Irán. Bueno, O sea, entonces, a veces hay información débil, pues. En este caso, yo creo que es bien importante entender lo siguiente. Toda esta relación con Venezuela no es casual que esto haya salido hoy, precisamente ahora, cuando está pendiente el caso de Venezuela, y ahí se van a decidir muchas cosas. Eso no es casual. Pero aquí hay que entender una cuestión. Lo que pasa con las FARC, lo que pasa con la historia anterior del FMLN durante la guerra, si tocan a Ramiro por una cuestión de hechos que tienen que ver con la guerra, tendrían que meter preso a toda la comandancia operativa del FMLN, porque en guerra se hacen cosas como esas. Si es que a los secuestrados ni los secuestraron ni los mataron, gente desconocida, fueron los comandantes del FMLN, los dirigentes del FMLN. sí, las decisiones desde arriba, ¿no? Sí, y los muertos no se murieron en un terremoto. No fue temblor, fueron asesinatos de guerra. Pero no solo eso, sino las operaciones logísticas. ¿No? Había que envolver en un secreto, porque así era la guerrilla, la naturaleza de la guerrilla, ¿no? Ya. ¿Verdad? Entonces, esto yo no lo creo. Para eso se firmó la paz, y lo entienden perfectamente las autoridades colombianas respecto a la FARC también. es un sombrerazo. Entonces, no, yo no le miro mucha seriedad. Vaya, pero vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos hay una respuesta ya del FMLN también a esto, Sí, un poco correcto. las implicaciones que esto puede tener en términos incluso electorales, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar esto, Quizás. sea que ocurra algo o no ocurra nada en el Departamento del Tesoro. Es que- político. O sea, lo de platicamos- Marco Rubio y los senadores es una acción política. Bueno, lo dejamos el punto para después, profundizamos, hacemos la pausa, les recordamos a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos. Ya regresamos. Mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan el brazo, muevan el brazo, muevan el brazo. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado,
y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Que siga con nosotros, tenemos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Marvin Aguilar, culturólogo, docente universitario, y también Giovanni Galeas se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Hemos iniciado con el tema estrictamente sobre esta carta que han emitido congresistas republicanos y demócratas al Departamento del Tesoro sobre el tema de investigación, o que se abra una investigación sobre José Luis Merino, dirigente del FMLN. Hay un, Giovanni, Marvin, allá hay este pronunciamiento del FMLN, lo tenemos acá en el full pantalla. Es un pronunciamiento prácticamente de 5 puntos. En esencia, quizá voy a leer uno de los puntos que están señalando ellos. Todos son relevantes, pero bueno. En el cuarto, por ejemplo, dicen ellos: alertamos sobre este resurgimiento de intenciones de políticos estadounidenses de atacar contra la soberanía y dignidad de nuestro pueblo, así como de otros pueblos de América Latina y el Caribe, buscando entrometerse en la política interna, apoyar a sus socios locales de extrema derecha y desestabilizar gobiernos progresistas y de izquierda a lo largo y ancho del continente. Bueno, esta es una respuesta política muy al uso, ¿no? Así como es al uso la acción emprendida por Marco Rubio, este tipo de respuesta también, y ya va recordando un poco a los años 70, todo aquel lenguaje imperialista, comunista, y esto se resuelve al final en matabacas y escuadronero, y no pasa nada. Hay un principio que es: mientras no haya condena y no haya proceso jurídico abierto en un caso, lo demás es lo de menos. No tiene importancia en realidad. Puede haber un gran escándalo mediático, pero si no hay proceso, si no hay condena. Es más, asumamos que al final... El efecto político electoral. No, lo que quiero decir es que en este caso, con José Luis Merino, no hay ni proceso, mucho menos condena. Asumamos que, Giovanni, que al final lo metan a la lista del Departamento del Tesoro, de la gente con sospechosa, la cual en la que estuvo Chepe de Diablo en algún momento. Sí. El estar en esa lista no quiere decir que va a haber un proceso contra José Luis Merino en Estados Unidos, ni quiere decir que lo tiene que haber aquí, ni quiere decir que el Departamento del Tesoro hace algo, pues te persigue, nada, no hace nada, solo te mete en esa lista, que es una advertencia para estadounidenses que no hagan negocios contigo, y que puede significar que si esta persona llega a los Estados Unidos la podrían detener. Eso es todo lo que significa, pero igual, si no hay pruebas allá, igual te dejan libre. Entonces es político, por supuesto que es político. Y lo que va buscando es, creo yo, es beneficiar, obviamente, a Arena, digamos, en las elecciones que se avecinan. Ese es, digamos, como lo que se busca de fondo, pero en realidad el enojo de Marco Rubio es... hay una cosa que yo decía en otra entrevista, no sé si tú has leído el libro de Waldo Chávez Velasco, Lo que nunca dije de los presidentes. Ahí él cuenta una anécdota muy interesante que dice que había una reunión de la OEA y que habían enviado a un embajador nuestro. Entonces, y que resulta que este embajador no hallaba cómo votar en una decisión que iba a haber ahí, y habla a Casa Presidencial para preguntar cómo debía votar en la votación de la OEA.
Y entonces la directriz que le da el ministro de la presidencia es, mira, fíjate cómo va a votar el embajador estadounidense y cuando él levante la mano, vos la levantás también. Entonces, eso explica, decía Waldo Chávez Velasco en su libro, la política del gobierno salvadoreño en los organismos internacionales, en este caso la OEA. Era votar como votaba los Estados Unidos. El que hoy El Salvador, por ejemplo, se declare, diga, neutral o se abstenga, es una rebelión, ¿verdad?, de un aliado incondicional de la línea diplomática que Estados Unidos manejaba. Claro. Pero ahora bien, pero a mí me parece que esta situación por fin va a hacer que el FMLN agarre un discurso de izquierda. ¿Se radicaliza el FMLN o no? No, pero tiene que agarrar un discurso de izquierda frente a Donald Trump. Es que hay una cuestión que no puede América Latina. ¿Cómo se puede asimilar eso en la relación humana y económica que tiene El Salvador y Estados Unidos? Aquí nadie lo ha dicho. Con los compatriotas que están en Estados Unidos. Es que aquí nadie lo ha dicho, pero lo que le dijeron en Miami es, no se va a renovar el TPS. O sea, aquí nadie lo quiere decir, pero eso va a ser así. Ya lo hablaremos más adelante cuando no se renueve. Permíteme que lo ponga en duda, yo no creo que haya sido así, no estoy de acuerdo contigo. Que no se va a renovar el TPS. ¿Cuál es tu posición, Giovanni? Eso yo no lo sé. Bueno. No, si se va a renovar o no, no lo sé. Lo que sí sé es que no fue eso lo que les dijeron. No, bueno, ahí me refiero de que no fue lo que se habló de manera oficial. El tema era seguridad el TPS es una promesa de campaña. Inmigración. El tema de migración es un tema de campaña de Donald Trump, de un gobierno que no tiene que mostrar nada, no tiene resultados de su campaña y que está muy emproblemado por lo de los rusos, las investigaciones, el FBI. Donald Trump es un presidente bastante emproblemado y es un psicópata. Y su promesa fue una de sus promesas de campaña, el tema del muro, el tema de la migración, no prolongar el TPS. Yo, por la información que tengo, es que en esa reunión fueron muy elegantes los norteamericanos y ni siquiera le dieron volumen al tema, precisamente porque ese tema ahorita es un tema complicado, tiene que ver más con la política interior de los Estados Unidos, con la política del Triángulo Norte. Y solo una cosa más, una cosa es lo que Donald Trump quiera. Renovaron Haití. Vale, una cosa es lo que Donald Trump quiera y otra cosa son diseños de política de Estado, del Departamento de Estado norteamericano que tienen que ver con el Triángulo Norte. No tiene sentido tirarle al Triángulo Norte una bomba demográfica que va a desestabilizar todavía más toda la región. Eugenio Chicas decía, ¿no?, el secretario de Comunicaciones, que una potencial eliminación de TPS iba a generar complicaciones al final incluso para los Estados Unidos. Totalmente. Vamos a ver, el Departamento de Justicia, el jefe del Departamento de Justicia que estuvo ahí en esa reunión en Miami, ha dicho lo siguiente, y eso lo recogen agencias internacionales, Giovanni, ha dicho, es que la misma ley dice que es temporal, y no deben de exigir, dijo, que esto se prolongue, ni deben de exigir que se les legalice porque ya llevan varios años, lo ha dicho. Que no es exigencia. Lo ha dicho, pero para una nosotros, negociación política para El Salvador debido a una situación extraordinaria. Para El Salvador sí, tú sabes que para El Salvador sí es una situación de crisis humanitaria el que toda esa gente volviera de regreso o que se le den. Puedes negociar, solicitar. Sí, exacto. Estamos de acuerdo en eso, pero lo que quedó claro y lo que parece ser va a suceder, y por eso digo, el tiempo dirá si he mentido. Es cuando no se renueve el TPS. Ya no se lo renovaron a los haitianos. Sí. Entonces a lo que quiero llegar es de que si ya eso se ve venir, de que está bien difícil, bueno, mira lo que ha hecho Trump ayer. Ha dicho que México es el segundo país más peligroso del mundo. Volvió con esa retórica porque que se había quedado en las un poco encuestas en Estados Unidos. Para levantar un poco perfil. Para levantar su perfil. Y mira lo que ha hecho México. México se ha hecho su vocero en la OEA contra Venezuela. Lo que ha hecho México ha aceptado contener a los centroamericanos para que ya, o sea, si a México le dicen, hagan el muro entre Guatemala y México, México acepta. No, pero además los expertos en el tema migratorio te dicen de que lo que está pasando ahora, que hay un muro que ya se ha levantado ya de México y Guatemala. Pues, claro. Sin decirlo. Y mira cómo trata efectiva en la migración. ¿Cómo trata Trump a México? Sí. O sea, mira cómo trata Trump a México después de todo lo que está haciendo México por quedar bien con Estados Unidos. Entonces, el que el FMLN agarre una posición de izquierda, ¿no?, frente a Donald Trump, porque hay que aclararlo, no es contra el pueblo estadounidense ni contra el embajador estadounidense, es en el sentido de que Trump está usando lo de Cuba para lograr que le voten el Obamacare.
Rubio quiere usar esto para que El Salvador y aliados voten contra Venezuela. Entonces, pero no están dando nada, no están dando absolutamente pero me nada. permites un matiz. Tenemos una llamada, ¿no? Ok. Pero bueno, sí, rápido. No, un matiz es favor. que, vaya, El Salvador tiene que medir muy bien su postura con Venezuela en la OEA. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un tercio de nuestra población allá en Estados Unidos y vivimos prácticamente de las remesas. Entonces, el gobierno tiene que ser pragmático y puede haber, yo lo que preveo es que haya una situación en que haya matices entre el partido FMLN y el gobierno. Hayan no necesariamente posiciones coincidentes Bueno, al 100%. la embajadora de Estados Unidos estuvo en un programa de televisión en la mañana. Con otro, vaya. La embajadora de Estados Unidos tuvo un programa temprano en la mañana en otro canal, desde luego, con el canciller de la República, ¿no? Sí. Estuvieron juntos. Bueno, señales O a sea, veces, lo ilustra así, Hugo Martínez diciendo una cosa, el canciller, y Nidia otra. Bien. Con matices. ¿Y es válido? Claro. Nos quedamos en el punto. Vamos a la línea de teléfono. Un televidente con nosotros en la línea. Le pido a usted que le baje volumen al televisor. Nos escuchamos por el auricular. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Le hablo de Mexicano. Mi consulta, bueno, mi preocupación, mejor dicho, es que la mayoría de salvadoreños tenemos familiares en el exterior y muchos tienen TPS. Y el gobierno, yo siento que se está desgastando tanto en cosas internas que ellos saben que así son como son publicadas y no le ponen atención realmente a nuestros compatriotas en el exterior. Esta gente va a ser deportada, hay sumamente elementos para que sean deportados porque nuestro gobierno no está haciendo nada. Yo quisiera que externaran ustedes, los invitados, pues, o exhortaran, mejor dicho, al gobierno a que realmente tomen en serio este tema del TPS. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, perfecto. Vamos a recibir otra llamada, vamos a canalizar unas 3 llamadas quizás y los escuchamos a ustedes. ¿Alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Usulután. Sí, díganos. De Usulután. Adelante. Sí, están hablando de realidades concretas. Lo importante acá es, El Salvador es un país pobre, tercermundista. Quieras o no, necesitamos esas ayudas, llámense Fomilenio 1, 2, 3 o los que vendrán. Sí. Número 2, necesitamos esas ayuditas, llámense TPS, que directamente benefician a nuestros familiares que están en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si nuestros familiares pierden el TPS? Ese caudal de dinero, que son casi 4.000 millones de dólares en remesas, nuestro país las perderían. Ahora, tenemos un gobierno miope, tenemos un gobierno que no está haciendo las cosas tal y como se deben de hacer. Yo le diría al gobierno que si no están generando empleo, si se están peleando con la empresa privada, que siquiera entonces tratemos de hacer las cosas bien internacionalmente, especialmente con los Estados Unidos. Gracias. Perfecto, gracias a usted por la participación. ¿Hay alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí de Nuevo Cuscatlán. Sí, díganos, le escuchamos. Sí, mi opinión es que yo creo que el gobierno no ha sabido llevar la política con Estados Unidos. Y los perjudicados son los hermanos salvadoreños, la familia salvadoreña que tenían el TPS. Ahora, por culpa del voto de El Salvador a favor de Venezuela, va a tener la misma suerte que Haití. El TPS va a ser denegado. Esa es mi opinión. Bien. Y la culpa la tiene nada más el gobierno del FMLN. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. Tenemos a otro televidente. Les pido a ustedes la brevedad para poder dar paso a más opiniones o preguntas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Sí, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? No, estoy hablando de aquí de Ilopango. Díganos, estamos al aire. Bueno, que no habrá los diputados de la Asamblea que le restringen en la cara a Donald Trump, que fuimos el único país que apoyamos en Garrachuca, en Irak, y ahora están con eso que quieren, con el TPS. Eso va a ser, pues si se viene toda esa gente para El Salvador,
va a suceder como cuando Honduras nos expulsó el gran montón de gente para la guerra de las 100 horas, ¿se acuerdan? Sí. Y aquí vino, y eso fue lo que dio el origen a la guerra civil aquí en El Salvador. ¿Verdad? Gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. No sé, ¿teníamos a alguien más? No. Bueno, nos quedamos acá. A ver, hay una cuestión, vamos a ver, miren. Hay una cuestión que yo pues no comparto y a veces yo siento que los analistas mucho atacan a los políticos, al gobierno, pero nunca se meten con el pueblo. Y el pueblo tiene su parte de culpa en esto también, el pueblo, la votación. Mira, Donald Trump tiene todo el derecho a devolver a todos los salvadoreños, a los mexicanos y a los que estén documentados. Tiene una decisión soberana al final. Tiene todo el derecho de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que entender que la única manera de resolver nuestros problemas es yéndonos a los Estados Unidos? Claro, interesante. O sea, claro. ¿Qué es esto? Que tengamos los hijos que Dios nos dé, no pensemos en políticas demográficas y no te preocupes, a tener 18 años o 15 o lo que sea y te vas a Estados Unidos. O sea, el gran tema es cómo resolvemos nosotros. Exactamente. Entonces, yo diría que si van a mandar a los... Tiene razón el televidente, siempre el problema de población aquí ha sido guerra. Pasó con Honduras, totalmente de acuerdo. Pero no puede ser esto una oportunidad para de una vez por todas resolver los problemas que tenemos en el país, para exigirle a la clase política que cambie, para poner políticos de verdad. O sea, es que ese es el punto. Si todo va a ser, entonces roguemos a Dios que haya otra guerra, que Estados Unidos tenga otra guerra, para irnos a meter con ellos también y decirle te enviamos tropas y nos das TPS. O sea, ese va a ser el juego. O sea, cuando Arena era gobierno, ¿te acuerdas? Que hubo una migración a Suecia. Entonces, en vez de decirle a la gente, hombre, los vamos a ir a traer porque Suecia los empezó a detener, no, vamos a ir a hablar con Suecia para ver cómo nos los deja allá. Entonces, hoy queremos mandarlos a Uruguay, ¿verdad? Hoy el gobierno del FMI está haciendo lo mismo. Hoy vamos a ver quiénes se quieren ir al Uruguay, pues la gente que viva en zonas, digamos, conflictivas por las pandillas. Entonces, nunca vamos a resolver el problema, pues. Nunca vamos a arreglar, claro. O sea, eso es como que tú tengas un hijo y bueno, que te pida que no te muras porque ¿quién lo va a mantener cuando vos te murás, pues? Sí. O sea, este hijo nunca va a crecer, nunca va a buscar un trabajo, nunca. Entonces, esto también es culpa de la gente, es culpa del Salvador. El Salvador tiene que ver cómo resolvemos nuestros problemas. Y no solo es culpa digamos, de que gobierne el FMLN o gobierne Arena. Porque, o sea, entonces, si la solución es que vuelva Arena al poder, porque con Arena nos van a dar el TPS y con Arena todos nos vamos a ir para Estados Unidos, ¿verdad? Es más, con Arena nos vamos a hacer el Puerto Rico estadounidense, entonces pongamos Arena en el poder, pues y ya cerremos los programas de opinión y ya, esto es el paraíso terrenal. O sea, no es tan simple, qué galán que fuera tan simple como que Arena volviera al poder, ¿verdad? Y ya lo ponemos y entonces todos nosotros ya somos gringos. Ya. No es así, hay que resolver. A ver, Giovanni, para cerrar sobre este punto, porque me interesa que pasemos ya a la parte electoral y el tiempo se nos ha avanzado. Es que yo no creo que en el tema del Triángulo Norte tenga que ver el problema de que, por lo menos en la mirada del proyecto norteamericano, el Triángulo Norte sea ideológico, sea molestar al FMLN, favorecer a Arena, no creo. La lucha contra la corrupción diseñada en Estados Unidos para el Triángulo Norte no tiene dedicatoria. No están viendo el tema político e ideológico ahí. No, quieren que se acabe el problema de la corrupción en El Salvador en realidad. Para que la gente deje de irse. Sí, porque el problema es que estos países son inviables por la corrupción, por la ilusión fiscal, porque son inviables fiscalmente. ¿Y en qué estamos? En que el 63% de la población no quiere que la siga gobernando el FMLN, que siga el FMLN en el gobierno, y el 68% no quiere que regrese Arena. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos llegado a un punto que yo personalmente le llamo equilibrio o empate catastrófico, ¿no? Donde esto tiene que tener una solución. Tiene que tener una solución. Parte de la solución es la lucha contra la corrupción. Y termino con esto. Yo hace poco escribía una columna de opinión que decía que en El Salvador cada día es más difícil delinquir. No es porque la gente no quiera delinquir, sino porque cada vez es más probable que te metan preso, ¿verdad? Porque hay un proceso de lucha anticorrupción, antiimpunidad en curso. Ahí va, más o menos lento, más o menos fatigoso, pero el camino ahí va.
Y aquí... y ya no se detiene. Ya no es tan fácil meterle la mano. ¿No tiene reversa ese proceso? Aunque lo que yo ha no ocurrido lo con la creo. Sala de lo Constitucional recientemente, digo, con la Corte Plena. ¿Sabes Va a por qué? ser lento, Hay una pero reversa garantía no hay. que no está impulsado desde adentro de ese proceso, está impulsado desde el Departamento de Estado, y esos suelen ser planes. Los gobiernos, Donald Trump se va a ir y va a llegar otro, el que sea, la esposa de Obama, lo que sea. Pero el Departamento de Estado queda. Lo estable es el políticas Estado. invariables, ¿no? En el tiempo. El Estado es lo estable, los gobiernos van y vienen, son eventuales. Sí. Entonces, ese es el diseño de política de Estado. Ya, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa Ok. comercial y cerramos entonces conexiones con el tema de Javier Simán, que ha renunciado a la presidencia de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, y eso nos permite un poco hablar ya del panorama estrictamente electoral, de cómo se ve el FMLN también del otro lado. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, el otro tema para concluir entonces, Javier Simán pone su renuncia ante la presidencia de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI a partir de 1 de julio, que él se dedica entonces a la nueva etapa, dice él, para mí con nuevos retos por delante. Giovanni, ¿en qué estamos entonces ya al interior del Partido de Arena? ¿Ya está definida un poco entonces la configuración de los dos precandidatos, en este caso Sí. de Carlos Calleja y Javier Simán? Sí, y ahí lo que hay que ver que son dos grupos económicos, ¿no?, que han estado adversándose desde hace rato dentro de Arena, porque el equipo de Javier Simán es el mismo equipo del COENA que perdió frente al COENA de Interiano, ¿no? Ahí está Edwin Zamora, ahí está el COENA que perdió ante Interiano. Esto responde a un grupo económico, que es el de los Simán. En el otro COENA, en el otro grupo que está Calleja, es otro grupo económico poderoso, en el que están aquellos grupos que le llamaban los generales, ¿no?, gente muy rica en este país, muy, muy rica. Es el otro grupo económico al que pertenece Calleja. Bueno, son dos grupos peleándose, defendiendo sus intereses económicos, y esto es lo significativo. Esto es lo significativo. Normalmente los poderosos ponen delegados corporativos, compran un partido y ponen delegados corporativos a manejar el partido porque ellos están en sus negocios. Jorge Solo en Velado, una ocasión. Mauricio Interiano. Solo en una ocasión es que, por ejemplo, durante muchos años,
pusieron a los militares a dirigir el país, pero la clase dominante eran ellos. ¿Qué ha cambiado ahora que entonces haya habido un giro en ese sentido? Paco Flores hizo con aquel Coena oligarca, El Coena S.A. lo llevó a primera fila. Hoy están cometiendo el mismo error. Dan un paso al frente los dueños del partido. Dos grupos que son dueños del partido. Son las familias de financistas más poderosas que hay de ese partido. ¿Y eso puede ser contraproducente para Arena? Totalmente, porque mira, esta es una frase de una de las cabezas políticas más lúcidas que hay en El Salvador, que es Salvador Samayoa. Salvador Samayoa hizo una evaluación de por qué perdió Arena la elección de 2009. Eso lo hizo en diciembre de 2010 con un grupo de intelectuales en los que estaba, habían otros ahí. Y Salvador Samayoa, a pedido de don Bobby Murray Mesa, esas reuniones fueron en Arizal, y yo tuve que ver, trabajé en el documento que salió al final de eso, dice una cuestión ahí, es el principal problema que Arena tiene es su tufito rico. Parece que es casi un chiste, no es un chiste. Mientras los salvadoreños perciban que Arena es el partido de los ricos, no vuelve a ganar una elección ese partido. Se lo dice Salvador Samayoa. Él lo dice en esa frase, no de el principal problema de este partido es el tufillo rico. Y luego es una tesis, y luego explica la situación. Y es verdad. Y entonces, ¿por qué vienen dos de los dueños del partido a querer, o sea, pero Arena tiene cuadros suficientes también que no necesariamente son... Pero son delegados corporativos, no son jefes políticos, son administradores del aparato partidario. ¿Qué ha llevado entonces a tomar una decisión como esa, crees tú? La crisis que tiene el país. No, pero también es la guerra de grupos económicos al más alto nivel, ¿no? ¿De qué hacer con el país? ¿Va? Exactamente. ¿Para dónde vamos? Exacto. Es la visión patrimonialista, es la finca, pues. Hay un zombie. ¿Quién va a administrar la finca? Hay un zombie que, vea, Moisés Naín decía, le llama zombie porque revive de vez en cuando, ¿no? Es una cosa que nace, muere y la vuelven a sacar. Y es la idea zombie de que un empresario puede ser buen político, que un empresario puede administrar bien el gobierno. Lo estamos viendo con Donald Trump, que no es así. No es que un empresario, digamos, puede ser un buen presidente, porque la cosa pública no es lo mismo que la empresa privada. Yo lo que creo que ha surgido ellos a pasar a primera línea es por el hecho de, más allá, fíjate bien, si es por un pleito digamos, de élites, es malo, es doblemente malo, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero si realmente es para ver qué rumbo le van a dar al país, ¿verdad? Entonces sería interesante el que ellos vayan a primera línea. O subirse en una ola también. Que se suban a sudar la camiseta. En Estados Unidos gana la elección un millonario, en Francia gana la elección un millonario, un financiero, un banquero, Macron, la gana en Estados Unidos. En Chile había ganado Piñera y va otra vez de candidato. Ajá, y va a ganar, dicen, puede ser la tendencia, ¿no? La tendencia va a ir por ahí. Exacto. Pero yo haría, fíjate, William, ¿te acuerdas que hace unos programas tú me preguntabas, ¿cuál va a ser la dupla que se va a enfrentar? Yo te dije Bukele, Callejas. Sí. Entonces, y ves que eso es lo que van diciendo las encuestas, ¿verdad? Ahora bien... Pero va en serio, la salida de Simán... no, está bien, pero es que hay una cuestión en la que yo haría un reto tanto a Callejas como a Simán. Uno de ellos debería de ser el candidato a alcalde de Arena en San Salvador. Uno de ellos. Como son tan buenos, ahí eliminas a Bukele. Si le gana Javier Simán la alcaldía a Bukele, ya estuvo. Sí, pero ninguno de ellos te va a aceptar. Le quitas el candidato al FMLN, pues. Niño Dios, ninguno de ellos va a aceptar correr como alcalde cuando pero es que ese es el problema, Giovanni. Es que un empresario directo hacia la casa presidencial, sin haber pasado por la asamblea, sin haber pasado por la alcaldía, ¿qué crees tú que él sepa de eso? De cómo entender los problemas del oriente del país, por ejemplo. Yo lo veo ahorita, mira, fíjate, por algo ha de ser que en La Unión hay un alcalde del puerto investigado por enriquecimiento ilícito, un alcalde de Pasaquina detenido por narcotráfico, un alcalde de Morazán preso por narcotráfico, un alcalde en Usulután
detenido por ayudar con las pandillas, escuadrones de la muerte que surgen. ¿Por qué pasa eso en el Oriente? Bien, ¿Tú crees que alguien punto, que viene de la Marvin, ASI, de FUSADES, de las élites, va a entender por qué eso va a seguir pasando? Nos quedamos en el punto. Necesito hacer una pausa de emergencia que me están pidiendo el tiempo. Perfecto. Vamos a la pausa, regresamos en los próximos segundos. Nuevamente al aire, es una pequeña interrupción que tuvimos ahí, pero para ir aterrizando, porque sí, ahora el tiempo nos está absorbiendo, entonces estamos hablando del Partido Arena, de cómo se está perfilando el asunto. Entonces, prácticamente ya hay listos para la competencia dos figuras esenciales. O sea, estamos claros en eso. Javier Simán y Carlos Calleja. El candidato natural de Arena tiene que ser hacia afuera Carlos Callejas. Ya. Si va Javier Simán, si finalmente la línea de Javier Simán se impone y es Javier Simán el candidato a la presidencia por Arena, incluso el FMLN puede no lanzar a Nayib Bukele y gana. Ya, bien. Ahora, ¿qué va a pasar o estará pasando en el FMLN finalmente? ¿Va a ser Nayib el candidato del FMLN? ¿No tienen otra opción? No Hay quienes sugieren de que al final de cuentas lo que está pasando es que cada vez más se consolida la posibilidad de que sea Nayib el candidato. Yo no lo sé si va a ser, ¿no? Como han habido señales cruzadas, pero yo esperaría que sí en función de la sana lógica, pues. O sea... Sí. Por física digo yo que va a caer la candidatura de Nayib Bukele. Es que entonces estamos viendo a Hugo Martínez, Gerson Martínez fuera de la contienda o incluso más a Hugo Martínez yo nunca lo incluiría en el listado de que llegara a ser. ¿Con quién te quedarías? ¿Con Gerson Martínez? Podría ser más Gerson Martínez, digamos, en último caso que vaya Javier Simán y nos vamos a una campaña totalmente insípida. Va a ser de moros y cristianos, digamos, ¿verdad? Con Javier Simán y Gerson Martínez, pero incluso una candidatura de Javier Simán, ya presidencial de Arena, le podría ganar Gerson Martínez a Javier Simán por una sencilla razón, por lo que tú decías. Es que el gran problema de ser conocido es que la gente te conoce y sabe cómo sos. Eso lo vivo en los pueblos. En San Miguel, por ejemplo, hay un señor, ¿verdad?, que esa familia ha sido candidata a diputado y alcalde, pero nunca han ganado. Y es porque los conocen. Pero son conocidos. Sí. Y por eso no ganan, porque la gente los conoce. Entonces, yo podría decirte, el candidato más perfecto para la izquierda es Javier Simán. Porque primero ahí vas a tener a la ultraderecha, religiosa. Allí, por si quieres me voy a poner un poco payaso, con Javier Simán hasta los malos pensamientos van a estar prohibidos. ¿Verdad? La idea de la derecha religiosa se va a imponer aquí en un país que no necesariamente cuando se persina lo hace porque cree en eso, ¿verdad?, sino que lo hace porque parece bueno. Entonces, poner la moral, que te apuesto que eso va a ser parte del discurso político de Arena, como bandera, va a espantar a la gente, pues. Ahora bien, pero el FMLN, ¿qué se le está dificultando entonces para definirse sobre pero el tema de la elección de diputados y alcaldes? Ese es clave, ¿no? Va a ser. El punto de partida será 2018. Si Arena saca 35 diputados o más, Giovanni, y el FMLN pierde otra vez las elecciones y alcaldías, va a tener que sopesar definitivamente
ir a traer la presidencia, que en este caso es el alcalde de San Salvador. Y las alcaldías con el tema territorial, que es clave, ¿no? Sí, O sea, pero tiene una ventaja el FMLN, que es un partido cohesionado, disciplinado, no tiene fisuras en su aparato partidario. Arena está rota, no tiene control. Pero ¿no cree que al final de cuentas en la carrera el Partido Arena se define y dicen, bueno, hagamos a un lado las diferencias y entrémosle juntos? No, es que esa cohesión y esa disciplina son históricas. ¿No lo ves tú? Lo que le pasa a Arena ahorita es que no tiene liderazgo político. Y tampoco el tiene poder. dueños, pero no líderes. Sí. No tiene jefes políticos, pues. Son administradores del aparato Y partidario. no tiene el poder político, como lo dijo Blau, ¿verdad?, en su análisis cuando Arena perdió las elecciones de 2009, que claro, mientras tenés el Ejecutivo, el que se mueva no sale en la foto, señores. Sí, por las facilidades que da estar en el poder. Te pongo de gobernador, te pongo de diputado, te mando de cónsul, te pongo en un ministerio, te pongo de jefe. Pero ahorita Arena no tiene eso para exigir cohesión. Y acuérdate, la derecha se une por intereses. ¿El desgaste que está teniendo el FMLN en 8 años de ejercicio a estas alturas? Lo ha capitalizado mucho mejor que Arena el desgaste de las cosas malas que ha hecho el FMLN. A la luz de las encuestas, algunos dicen, bueno, el Partido Arena debería estar en una posición mucho mejor. No, Sí, pero es que si fuera hay el que caso diferenciar. El FMLN tiene problemas y graves, y serios, y reales con simpatizantes, es decir, votantes, pero no los tiene así con sus militantes. Yo me refiero... Sigue consolidado el FMLN, sigue cohesionado. El partido, el aparato partidario es cohesionado, el de Arena no, otra cosa son los votantes. Sí. Yo hablaba del aparato partidario, pero este es fundamental porque es el trabajo territorial. Es el que va a decirle a la gente... El trabajo del día de las elecciones, el que te cuida el voto, el que te motiva el voto. Y esa es una diferencia fundamental. Arena en este momento es un partido descohesionado. Solo mira el sin problema que liderazgo tiene y sin proyecto en político. San Salvador. ¿Y el trabajo territorial quién lo está marcando en este momento? En Arena, o sea, aquella famosa comisión No, de me enlace. refiero a Arena Frente. ¿Quién Ah, no, está el marcando frente, más? El Frente. Tiene un trabajo. En el aparato Respecto a territorial. su aparato partidario, insisto, yo no estoy hablando de los votantes, eso es otra cosa, es otro universo. Porque en ese universo tiene problema el Frente y el FMLN. Sí. Pero el La Arena. aparato partidario, que es clave en las elecciones, lo tiene cohesionado, aceitado. El su que maquinaria, trabaja, pues. Álvaro el Ortiga FMLN. escribió un artículo esta semana y decía él que al final de cuentas es una elección que se va a definir entre el voto duro de Arena Frente y Es que es probable. o sea que al final de Sí. cuentas, La de diputados, sí. exactamente, la diputada 2018. Sí. Sí, así va a ser. Y el problema es que tenemos un sistema de elección de diputados que hace que aunque solo vote el voto duro de los dos partidos, va a quedar 30-30. Ahora, ¿quién va a sacar más de 30? Ese es el que va a ganar la elección. Si Arena mantiene los 35 y el FMLN sus 31, entonces el FMLN pierde las elecciones de diputados. O haya un crecimiento de Gana que habría que ver por dónde se va a mover Gana. Digo, que el ¿de dónde sistema va a está sustraer? diseñado para que los dos grandes queden 30-30 y Gana pues saque sus 10 que saca o otra fuerza que surja. Eso El es que régimen del 92 es así. Lo que surgió, El el sistema pacto está político, el así. acuerdo de paz, es las dos vigas maestras son Arena y el FMLN. Y eso es lo que tenemos configurado. Ya. Ujú. Se nos fue el tiempo. Gracias, Marvin, por haber compartido. No, a ustedes. Buenas Marvin, noches. Gracias, Joan. Gracias a ti y a la teleaudiencia. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Terminamos de esta forma conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche. Buenas noches.